Me llamo Axel. Ese sábado nos habíamos puesto de acuerdo para ir al cumpleaños de un amigo en común en una casa medio retirada rumbo a las orillas de la ciudad, por la salida a Cuautla. No era una fiesta grande, éramos solo los más cercanos, un grupo de 5 amigos que nos conocemos desde la prepa. Todo estuvo tranqui al principio. Cervezas, música, risas, ya sabes, lo típico. Nunca pensamos que esa noche se iba a convertir en una de las experiencias más extrañas, perturbadoras y malditamente reales que he vivido en mi vida. Te lo juro, no hay nada que se compare a lo que pasó después de dejar a todos y quedarme solo manejando en carretera a las 2:30 de la mañana. Nos fuimos saliendo poco a poco. Uno se fue con su novia en Uber, otro se quedó a dormir ahí. A mí me tocó llevar a Mariana y a Leo. Los dejé a los dos en sus casas y cuando ya iba rumbo a la mía, me di cuenta de algo que en su momento no me pareció tan importante. No había ni un solo coche en la carretera. Literal, nada. Ni luces a lo lejos, ni retrovisores iluminados, nada. Solo el zumbido del motor, el sonido de las llantas comiéndose el asfalto y un silencio demasiado profundo, como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Eran exactamente las 2:30 de la mañana cuando lo vi, y me acuerdo clarito, porque en ese momento, al ver la hora en el tablero, me dije, ya casi llego, solo unos 20 minutos más. Pero justo después de decir eso, vi algo que hizo que la piel se me apretara del miedo. A lo lejos, sobre el acotamiento, había una figura. Parecía una persona. No se movía, no levantaba la mano, ni pedía ayuda, ni se hacía a un lado. Solo estaba ahí, de pie, viendo hacia la carretera. Y lo más jodido es que no tenía cara. Pensé que quizá era el reflejo o que estaba cansado. Me froté los ojos con la mano derecha, mientras seguía con la izquierda en el volante. Bajé la velocidad solo un poco y me acerqué con cuidado, pero cuando la luz de mis faros la iluminó por completo, ¡puf! Sentí un escalofrío directo a la nuca. Era una mujer, o bueno, algo con cuerpo de mujer, cabello largo y negro, vestido blanco, pero el rostro, no había rostro, solo una especie de masa pálida y lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, nada. ¡Shh! El sonido del viento entrando por la mínima ranura de la ventana se metía como un susurro en mi oído. Apreté el volante y pasé a su lado sin detenerme, sin mirar atrás. Pero justo cuando la dejé atrás por completo, ¡paf! Algo golpeó la parte trasera del coche. Fue un golpe seco, fuerte, como si alguien le hubiera pegado con una roca. El coche se sacudió un poco, pero no vi nada en los retrovisores, nada. Me obligué a no frenar. Aceleré. Pasaron segundos eternos. Quería pensar que había pisado algo, pero el golpe se sintió tan claro, tan personal, como si algo o alguien lo hubiera hecho a propósito. 10 minutos después, todavía con el corazón palpitando, me detuve en una gasolinera cerrada. Solo había luz en un poste a lo lejos, pero ni tienda, ni personas. Bajé del coche, le di la vuelta para revisar si tenía un raspón, una abolladura o algo, pero no tenía nada, ni una sola marca. El coche estaba intacto. Me quedé ahí parado, con los brazos cruzados, tragando saliva. Sentía como si alguien me estuviera observando desde los árboles o desde la oscuridad, ese tipo de presión rara en el pecho, como si el aire pesara más de lo normal.
Me metí rápido otra vez al coche. Y ahí fue cuando pasó algo todavía peor. El radio, que llevaba apagado desde hacía rato, se encendió solo. PCTC, un zumbido fuerte, estático, como cuando no agarra señal. Y luego, una voz. Pero no era una voz normal. Era una voz distorsionada, lenta, como si estuviera hablando bajo el agua. Solo dijo una frase. No debiste parar. Y se cortó. ¡Tac! El radio se apagó de nuevo y las luces internas del coche titilaron como si la batería estuviera fallando. Pero el coche seguía encendido. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y traté de convencerme de que era mi mente jugándome una broma por el cansancio. Pero no lo era. Volví al camino, pero el ambiente cambió por completo. Ahora el aire olía distinto, como a tierra mojada, pero con algo podrido. El tipo de olor que se pega en la garganta. Además, la niebla empezó a caer de golpe. No una niebla normal, no. Era una niebla espesa, rara, como si alguien hubiera encendido una máquina de humo justo frente a mí. Y lo peor es que dentro de esa niebla había siluetas. Sí, siluetas. No se movían, no caminaban, solo estaban ahí, entre la niebla, como si me observaran. Hombres, mujeres, incluso lo que parecían niños. Pero ninguno tenía cara, ninguno. Pasé por medio de ellos con el coche, apretando los dientes, sintiendo el sudor bajándome por la espalda, el aire helado filtrándose por la rendija del clima. ¡Toc, toc, toc! Se escuchó en la ventanilla del copiloto. Miré rápido y ahí estaba. Otra vez esa mujer sin rostro, pero ahora más cerca, al lado del coche, moviéndose al ritmo de la velocidad, como si flotara junto a mí. ¿Qué quieres de mí?, grité. ¡Paf! Desapareció. Aceleré con todo. El coche vibraba, el motor rugía y mi cabeza ya no entendía nada. Los árboles a los lados pasaban como sombras deformes. Era como si estuviera atrapado en una carretera que no terminaba nunca, como si no avanzara aunque pisara el acelerador hasta el fondo. Volví a ver el letrero. San Felipe 3 kilómetros. No lo podía creer. Me quedé viendo el letrero como si fuera la cosa más absurda del mundo. Frené un poco, mirando alrededor, el mismo poste de luz parpadeando a la derecha, el mismo árbol seco con ramas torcidas del lado izquierdo. Era el mismo maldito tramo, como si hubiera estado dando vueltas pero en línea recta, el mismo lugar, como si la carretera se repitiera sola. No, no puede ser, dije en voz baja. Shh. El aire se metía por las rendijas con un sonido más agudo, más fuerte, y en ese momento sentí un dolor punzante en los oídos, como si algo estuviera presionando por dentro. Me los tapé con ambas manos por un segundo, mientras frenaba el coche casi por completo. El motor quedó en ralentí y mi respiración ya estaba descontrolada. Me bajé del coche. Quería comprobar que el mundo seguía siendo real, que no estaba soñando, ni volviéndome loco. Y fue peor. El silencio afuera era tan profundo que hasta escuchaba mis propias pulsaciones. Pum, pum, pum. No había viento, no había grillos, nada. Y justo cuando di 2 pasos hacia adelante, ¡tac! Una rama se rompió justo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada, pero en ese instante sentí como si alguien se me hubiera acercado por la espalda, tan cerca, que incluso sentí el aire tibio de una respiración en la nuca. Me congelé. Me quedé quieto, sin girarme. Axel, susurraron.
¡Paf! Me metí corriendo de nuevo al coche. Cerré la puerta con seguro y arranqué sin pensarlo. ¡Brom! Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de eso. Y en ese momento lo vi por el retrovisor. Alguien venía corriendo detrás del coche a toda velocidad. Era imposible. Iba a más de 100 por hora. Pero la silueta seguía ahí, acercándose. No tenía rostro. No tenía rostro. Tum, tum, tum. 3 golpes fuertes contra la cajuela, como si algo se hubiera subido, como si fuera un animal enorme. No me atrevía a mirar atrás otra vez. Solo manejaba cada vez más rápido. La carretera seguía recta, sin señal, sin coches, sin nada. Pero después de unos segundos, silencio total otra vez, como si se hubiera desvanecido. Pero no sentía alivio. Al contrario, algo me decía que lo peor aún no llegaba. Y tenía razón. Adelante apareció una curva que jamás había estado ahí antes. No conocía esa parte del camino. Y justo al doblar, vi un coche volcado en el acotamiento. Las luces intermitentes aún parpadeaban. Frené bruscamente, sin saber si debía ayudar. Me acerqué despacio, bajé la ventanilla para mirar mejor, y lo que vi me congeló la sangre. Era mi coche, exactamente igual. Misma placa, mismos rayones, el mismo. Me bajé despacio, sintiendo que el corazón se me iba a salir. La cajuela estaba abierta, y dentro había algo cubierto por una lona negra. Me acerqué, mis manos temblaban. Levanté la lona. Era yo, mi cuerpo, mi cara golpeada, ojos abiertos, boca torcida. ¡Muerto! ¡No, no, no, no! Empecé a gritar. Corrí de regreso al coche, pero el coche ya no estaba. Desapareció, y en ese momento la carretera se apagó. Literalmente, todas las luces, incluso la luna, como si alguien hubiera apagado el cielo. Oscuridad total. No se veía nada. Sentí que algo me tocó el hombro. Algo frío, largo, huesudo. Me giré. No vi nada, pero lo sentía, como si estuviera frente a mí, respirándome encima. Una voz en mi oído izquierdo susurró: «Ya no hay vuelta atrás, Axel». Corrí a ciegas por la carretera, sin ver nada, solo con mis pasos y mi respiración desesperada, hasta que de pronto, ¡tuc!, me choqué contra algo. Era una pared en medio de la carretera. Empecé a palpar. Era cemento, liso, frío, y escuché detrás de mí pasos, unos pasos lentos, arrastrados, y luego más, muchos, docenas de pasos, todos viniendo hacia mí. «¿Qué quieren?», grité, y entonces los vi, docenas de figuras sin rostro, rodeándome. Una de ellas dio un paso al frente. Era la mujer del vestido blanco. Me tocó el pecho con un dedo, y lo último que recuerdo fue que todo se fue en negro. Desperté. Estaba en el coche. El sol ya salía. La carretera estaba vacía, pero todo parecía normal. Miré el tablero. 6:17 de la mañana. Revisé el teléfono, sin señal. Me toqué el pecho. Seguía temblando. Manejé hasta casa sin detenerme. No dije nada. No conté nada. Hasta hoy. Pero lo más jodido es que desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, el letrero de San Felipe 3 kilómetros aparece, aunque ya no voy a ese rumbo. Y cuando miro por el retrovisor, a veces veo a alguien sin rostro, sentado en el asiento trasero